y compartir la pantalla. Lo que Rubén, vimos hasta ahora es, en la parte teórica, una introducción general al tema, a la temática. Les mostré también en la clase pasada lo que serían principios de optimización. O sea, creo que ahí lo relevante y lo que hay que acordarse es que si un problema es convexo, o sea, como problema es convexo, quiere decir que el supremo del problema es un conjunto convexo, y eso garantiza que cualquier técnica de buscar el óptimo mirando localmente, o sea, partiendo de un punto y mirando hacia dónde desciende la función de costo, nos lleva al mínimo del problema global. O sea, que tenemos garantizado eso. Con eso lo que vimos después a continuación fue que si el problema es lineal, entonces el supremo, o sea, el supremo problema es un poliedro facetado por restricciones lineales. O sea, es una intersección de muchos semiespacios, que los semiespacios son conjuntos convexos. Entonces, al ser la intersección de convexos es convexa, y el problema lineal es convexo, con lo cual sabemos que una búsqueda del mínimo garantiza encontrar el óptimo. Y también vimos que en un problema lineal la función de costo tiene un gradiente constante, no se anula, con lo cual sabemos que está en la frontera la solución. Y con eso es que sale el método simplex, conocido seguramente ya por todos ustedes. Y vimos una variación del simplex, que es el MIP simplex, que es agregar variables enteras y ver cómo solucionar ese problema en base a relajaciones sucesivas. Introduje el concepto de relajación de un problema, como aflojar un problema para tratar de encontrar una solución, y que en esa relajación uno encuentra cotas del problema que realmente quiere solucionar. Eso fue hasta ahora más o menos la introducción. Ahora lo que les voy a mostrar hoy es cómo está construido por dentro el CINCE. Yo creo que yo le doy mucha importancia a esto, porque me parece que más que hablar de cómo está construido el CINCE, en realidad es introducirles una forma de pensar y de atacar problemas que pueden ser muy grandes y hay que atacarlos. Yo leí un libro hace muchísimos años que a mí me cambió la forma de pensar sobre estas cosas, que es sobre un libro de dos ingenieros de General Electric, que lo que hicieron fue mirar el conjunto de grandes problemas que habían tenido que resolver, de proyectos, y estoy hablando de proyectos desde hacer parte de los transbordadores espaciales, hacer una heladera, o sea, un montón de cosas distintas, no solo software, sino un montón de cosas. Y estos señores lo que hicieron fue agarrar el total de cartera de proyectos del departamento de I+D de General Electric y fijarse cuáles habían tenido éxitos y cuáles habían fracasado y por qué. Y lo que identificaron al final es que estaba en la forma de encarar el problema. O sea, que el tema era cómo la aproximación al problema. En esa cartera de proyectos, lo que identificaban era, los presupuestos tienen un presupuesto, un budget, y con eso empiezan a trabajar. Y hay un montón de proyectos, o sea, era grande en la cartera de esos proyectos, como el 70%, o sea, era impresionante decir, uy, el 70% de los proyectos fracasan. Entonces, ¿y cuál era la razón principal de los fracasos? Es que se gastaban el presupuesto en nunca empezar, o en empezar, llegar a un punto y tener que tirar todo y quedarse sin presupuesto. Entonces, las dos razones principales eran: nunca empecé, o empecé pero lo que hice no sirve para nada, lo tengo que tirar todo y empezar de vuelta, ya no me da el presupuesto. Entonces, el conjunto de proyectos exitosos lo que tenía eran que habían logrado empezar de una manera tal
que los errores de diseño no costaban tirar el 100% de lo que habían hecho. Entonces, al final, está en cómo encararon el tema, el lograr empezar a hacer algo grande y que no sea ruinoso el equivocarse. Los que nunca empezaron es que directamente esperaron a saber tanto para empezar que nunca empezaron. Y se gastaron el presupuesto pensando. O sea, hay, cualquiera de nosotros somos limitadísimos, no cabe duda. Y entonces, si vamos a encarar algo pequeño, somos capaces de repente de analizarlo a fondo y resolverlo. ¿Tá? Y muchas veces entre los que han hecho cursos de programación, en algún paradigma le han dado, no empieces hasta que no entiendas todo. ¿Tá? Bueno, eso es erróneo, porque si no nadie haría nada grande. ¿Tá? O sea, si uno tuviera que comprender todo lo que está hecho para lograr hacer algo, nadie agregaría un ladrillo en la pared de conocimiento. ¿Tá? O sea, todos ustedes, el que logre poner algo arriba de algo, es porque hay una pared que alguien puso otros ladrillos, ustedes lograron entender el concepto de alguna manera y fueron, y con ese entendimiento que saben que es limitado, lograron agregar un ladrillito en la pared. O sea, es de una dimensión tal el conocimiento humano que si tuviéramos que comprender realmente, no hacíamos nada. ¿Tá? Entonces, al final del día se trata de comprender lo suficiente como para empezar a hacer y tener una conducta tal que lo que hagas, si te equivocas, no sea ruinoso y tengas que tirar todo para afuera. Entonces, al final del día, la implementación, esperen que voy a cerrar la ventana que prendieron una sierra. Lo que se llama como Object Oriented Programming Technique en inglés, que para mí una mala traducción, que es la traducción que se usa, es programación orientada a objetos, porque yo considero que es una mala traducción porque en inglés eso lo que quiere decir Object Oriented Modeling Technique es técnica de modelación orientada por los objetos, no a los objetos. ¿Tá? Entonces, lo que les voy a mostrar hoy es cómo, si uno piensa el mundo orientado por los objetos de esa realidad que nos imaginamos y que nos es inalcanzable, en el diseño de cualquier cosa, uno es robusto, ¿tá? En dos sentidos. Para empezar a modelar y hacer, no preciso tener un entendimiento cabal del mundo, simplemente ir esculpiendo la representación que quiero del mundo, ir haciéndola de a poquito. O sea, no preciso el detalle, no necesito saber que existe el átomo para modelar lo que voy a modelar y las ecuaciones del átomo. O sea, puedo empezar a tratar de modelar y entender. Y esa es una dimensión en lo que es robusto la filosofía Object Oriented, ¿tá? Que es, bueno, empiezo con lo que veo y empiezo a armar una realidad virtual de lo que veo. ¿Tá? Y la otra dimensión donde es robusta es que si yo me guío por los objetos para ir representando, nunca me voy a poder equivocar tanto y tener que tirar todo. ¿Tá? O sea, podré tener que modificar una representación de algo, pero difícilmente está todo mal lo que hice. ¿Tá? Cuando el error que puedo cometer es, soy vivo y hago tal simplificación para representar el conjunto de los capinchos con los avestruces de tal manera, y resulta que después, casi al final del proyecto, me doy cuenta que esa viveza que tuve fue una mala decisión y que tengo que tirar todo. ¿Tá? Pero si yo, dije, yo represento las cosas como asociadas a lo que veo, difícilmente tenga que tirar toda la implementación. Esos son los dos puntos, las dos dimensiones donde el pensamiento orientado por los objetos es robusto como técnica de modelado e implementación de proyectos. ¿Tá? Y poco importa si le estoy hablando de software, de hacer un transbordador espacial o lo que sea. O sea, encaran el problema tratando de mantener una vinculación objeto a objeto entre la realidad que modelan y la realidad que imaginan. Bueno, ya hablamos, y se lo vuelvo a decir aquí, por qué precisamos un modelo. ¿Tá? O sea,
nosotros pensamos las cosas haciendo relaciones causa-efecto, y ahí es donde logramos pensar y tener razonamientos, ensayar hipótesis para hacer experimentos y decir, bueno, si subo el costo marginal de tal cosa, subo el valor de la falla, me tendrá que subir el valor del agua, ¿qué me pasa con esto? O sea, esas cadenas de causa-efecto son las que nosotros tenemos que usar para pensar, y en eso el modelo nos sirve como herramienta. O sea, ¿para qué tenemos el modelo? Para poder simular y ver cómo se comportaría el mundo real si nosotros hacemos determinadas cosas. Instalo 100 megavatios más de eólica. ¿Me va mejor? ¿Me va peor? ¿Tá? Entonces necesito hacer esa cuenta, y el modelo no es otra cosa que una herramienta útil para que nosotros ensayemos eso. Para eso tiene que ser suficientemente simple como para que, si no da lo que pensamos, intentemos saber por qué nos falta modelar, porque es ahí donde aprendemos, o sea, es donde nosotros vemos, no, pero esto no se comportó como yo pensaba, ¿me estoy equivocando yo o se está equivocando el modelo? Si me estoy equivocando yo, el modelo ya me enseñó algo que mi cabecita pensaba distinto y resulta que lo experimenté y no. Si se equivocó el modelo, me faltó refinarlo en algo, le agrego ese alambrecito al modelo. ¿Tá? Entonces, esa es la manera en que vamos agarrando intuición sobre un sistema. Y nosotros pensamos siempre sobre modelos. ¿Tá? O sea, cuando pensamos en la física o en lo que sea, ustedes dicen, bueno, se cumple velocidad, ¿cómo es? Aceleración, o sea, la ley de Newton se cumple. Entonces, con eso pensamos, capaz que ni siquiera es cierto, y veremos, bueno, ya sabemos que no es cierta, pero en determinadas, pensamos siempre sobre modelos. Y entonces, el simular como herramienta, lo que le digo es, no me sirve que me muestres la realidad tal cual, porque entonces no voy a lograr razonar lo mismo que si no tuviera el modelo, o sea, me quedo con lo que tengo. Y la gracia del modelo es que sea una abstracción que me simplifique la realidad lo suficiente como para que yo pueda ejercitar esas secuencias de causa-efecto que considero que se tienen que cumplir. ¿Tá? Entonces, es importantísimo tener claro que pensamos siempre sobre un modelo, y que el modelo tiene que ser sencillo para que nos permita pensar. Bueno, el horizonte de tiempo es la ventana donde vamos a tratar de observar el comportamiento del modelo, y el paso de tiempo, ya hablamos varias veces, dividimos en pasitos de tiempo, porque estamos resolviendo en forma discreta el problema, ¿tá? Con ecuaciones discretas. El trauma, el tema de la programación orientada a objetos, esta figura lo único que les intenta mostrar es que la realidad puede parecer compleja, o sea, en ese caso hasta una desordenada totalmente y media caótica, y hay que empezar a modelarla de alguna manera. Y bueno, el acercamiento object-oriented no es otra cosa que decir, bueno, empecemos a describir y a pintar lo que tenemos de una manera que la pueda ir codificando, asociada a cada cosita que hay ahí. ¿Tá? Y eso, como les decía, tiene dos dimensiones de robusta, es ese paradigma de comportamiento, yo no diría de programación, sino diría de acercamiento a los problemas, tiene dos cosas que son robustas. El que puedo empezar sin lograr entender, y el que cuando vaya entendiendo más no tengo que tirar todo. O sea, el trauma de los errores es importante, y el lograr empezar también es importante, que no nos paralice una realidad compleja. Hay siempre discusiones que yo considero absolutamente absurdas sobre si programás en Pascal, el CINCET está todo en Pascal, ¿no? Entonces, y yo programo, he hecho cosas desde driver de centrales telefónicas en Assembler hasta, no sé, sistemas de banco en Java y en C++. O sea, no es que haya elegido Pascal porque porque fuera lo único que supiera. Entonces, el tema de que lo elegís porque en realidad no importa. Entonces uno elige el lenguaje que resulte más fácil que otros puedan hacer cosas sobre la plataforma, que sea fácil de entender, y esa es la razón. Pero la discusión del lenguaje es absolutamente absurda, porque lo que importa es esto que les estoy hablando ahora, que es la forma de acercamiento. ¿Tá?
y que el lenguaje sea algo que facilite eso. Y lo voy a decir de otra manera. Cuando uno habla vieron que ustedes tienen, hablando de física, tienen posición, velocidad y aceleración. ¿Ah? Son la ubicación, la derivada de la ubicación y la derivada de la derivada de la ubicación. ¿Ah? Bueno, en el mundo y en muchísimos terrenos, ustedes van a ver que están quienes se preocupan de la posición, quienes se preocupan de la variación y quienes se preocupan de la aceleración. ¿Ah? Y me imagino que habrá otras formas de pensamiento más sofisticado, como en derivadas mayores del mundo, pero por lo menos yo les diría, ustedes enfóquense en la aceleración. ¿Ah? O sea, obviamente que tienen que lograr pasar por las posiciones que no los arruinen, a las velocidades que no los arruinen, pero en el largo plazo lo que importa es la integración de la aceleración. O sea, es lo que termina venciendo todos los obstáculos es la aceleración. Bueno, en el tema del acercamiento a los proyectos, yo le voy a hablar de lo equivalente es el contenido, la forma y el estilo. ¿Tá? Entonces, el contenido es qué hace el modelo. Puede estar codificado en cualquier basura y cumple una función, sí o no. El contenido puede estar bueno para un momento, pero si no tuvieron previsión de que fuera escalable, extensible, mejorable, supónganse que hubiéramos codificado todo esto de derecho viejo en Assembler y está ahí. Lo usan, perfecto. Mañana dicen, no, pero queremos... ¡Ay, qué difícil! No lo logro cambiar. Bueno, entonces empieza a ser importante la forma también. O sea, no, mirad, esto está en C++, esto está en no sé qué, esa es la forma que tiene. Pero al final del día, sí, la forma es importante porque me facilita algo, pero mañana, no sé, el chat GPT, algún robot de inteligencia artificial, cualquiera de esos, le codifica el mismo programa en la versión que ustedes quieran. O sea, mírenlo como una etapa más del compilador, cuál es el lenguaje de programación. ¿Tá? Y al final del día, entonces, lo que importa por ahora como visible, porque todavía les digo, bueno, y capaz que mañana ni siquiera esto que les voy a decir, lo que importa al final es el estilo con que me arrimé al problema. ¿Tá? O sea, cuál es la estructura de cosas, cómo la describí, y bueno, y habrá robots más o menos inteligentes que la lleven a un binario que se corra en algún lado. ¿Tá? O sea, el lenguaje no es otra cosa más que una etapa más del compilador que hoy nos preocupa un poquito, pero mañana ya no nos va a preocupar. ¿Tá? O sea, quiero que diferencien bien que lo importante es el estilo de programación, cómo se acercaron al problema, y eso es lo que hoy es transportable a cualquier cosa. No en que está codificado, que eso es absolutamente irrelevante. Bueno, los modelos. ¿Qué tienen que cumplir los modelos? Tienen que ser funcionales, obviamente. ¿No? O sea, lo primero que tienen que hacer es cumplir con el objetivo inmediato. Por ejemplo, ahí puse un modelo de generador térmico simple. Y lo que nos importa es que simple no, con mínimo técnico, que mira, esto puede operar entre Pmin y Pmáximo, tiene este rango de potencia, en ese rango tiene este costo, represéntame eso. ¿Tá? Tiene que ser fácilmente calibrable. Si yo pongo un modelo, supónganse que esta recta que puse aquí en realidad no es una recta, sino que tiene, en la realidad es medio parabolita, o sea, y voy a ponerle un polinomio de grado 5. Ay, gané de precisión capaz que en la coma, en la segunda cifra algo, pero me compliqué la vida para mantener eso calibrado. ¿Tá? Entonces, la falsa precisión, que es un error bastante común entre los ingenieros, entre nosotros, tratar de decir, no, pongo una precisión terrible, después complica la existencia, porque es falso. O sea, después tengo que ensayar las cosas, mantener un juego de parámetros y quedo desajustado al año y estoy haciendo cualquier cosa. Entonces, el modelo tiene que ser funcional, calibrable, ¿tá? Mantenible. Entonces, calibrable y mantenible significa poner el menor juego de parámetros posible
y preocupate de ver cómo obtenés esos parámetros, y que si los podés obtener a partir del funcionamiento mejor, si hay que hacer ensayos, bueno, que sean los menos posibles, o sea, todo eso es cuestión de cosas. Y el último renglón que dice ahí es bien del pensamiento orientado por los objetos, es que sea refinable. ¿Tá? ¿Qué quiere decir que sea refinable? Es que hice un modelo de generador térmico, el primero de todos, supónganse el súper simple, sin... O sea, el más simple que tienen en el CINCE, que es directamente de 0 a Pmax con una pendiente fija. Hice este modelo, trabajo un rato, papá, y digo, pero pará, quiero representar el mínimo técnico. Eso sería decir, bueno, tomo el modelo de generador y lo refino un poco. ¿Tá? Entonces, en el acercamiento orientado a objetos, ustedes lo que terminan haciendo es creando una realidad y donde ponen, bueno, hay mamíferos y hay plantas, por ejemplo. Y dicen a los mamíferos, mira, la jirafa es un tipo de mamífero, lo refino un poquito y digo, es un mamífero que tiene cuello alto, cuello largo. Eso, lo que tiene desde el punto de vista de la implementación de esa realidad virtual que están creando, es que les facilita muchísimo el reusar el código y centralizar que los comportamientos que son comunes estén representados en un lugar común. ¿Tá? O sea, no es solo por ahorrar código, es por representar más orientado a los objetos esa funcionalidad que están tratando de representar. O sea, si es mamífero, quiere decir que tiene mamas o sea, cumple con tal condición y sabe hacer eso ya por tener esa condición. Entonces, nosotros vamos a estar creando una realidad que es una sala CIMC, donde ustedes van a estar poniendo instancias de objetos, de clases de objetos, ¿tá? O sea, van a estar, cuando digo instancias, van a estar creando, creo un tipo de generador tal. Existen los tipos de objetos, y lo que ustedes están haciendo al poner en una sala cosas y ponerle parámetros es crear una instancia de algún tipo de esos modelos que hay. Objetos, modelos, llámenle como quieran. Tenemos determinada representación de entidades que cumplen ciertas propiedades, y lo que decimos que es instanciar es crear una instancia de ese tipo. Entonces, si el tema fuera que en la sala tengo jirafas y plantas, diría, bueno, acá pongo una jirafa de 2 años, acá pongo una jirafa de 4 años, o sea, estoy creando instancias de eso. Esa es la diferencia entre clase, si hablamos en términos de programación, o tipo, o especie, si quieren, en términos de lo que serían animales o plantas, e instancias que nos estamos refiriendo a uno en concreto, o sea, a una instancia de determinada clase. Tense en cuenta que son 2 niveles de lenguaje, ¿no? Cuando estoy hablando de clases, me estoy refiriendo a tipos de cosas, y cuando estoy hablando de instancias o actores en la sala, por ejemplo, sin C, estoy hablando de los objetos que pertenecen a alguna clase. Son un lenguaje y un metalenguaje, hablando en términos de análisis del lenguaje. Bueno, otro tema que de costado así, ¿no? O sea, vamos a seguir ahora con la programación orientada por los objetos y el acercamiento al CINC, pero ahora le voy a decir otro tema, que es el tema de la exactitud versus el esfuerzo de cálculo, ¿no? O sea, o sea, tenemos que darnos cuenta que todas estas cosas vienen en evolución, yo diría desde los años 85 por lo menos, ¿tá? Hasta ahora, y en forma vertiginosa cada vez tenemos más poder de cálculo, con lo cual cada vez nos preocupan cosas diferentes. Cuando en el 85 las computadoras tenían 1 mega de RAM de repente, y era o sea, era lo que dice ahí, ¿no? O sea, eran máquinas muy limitadas. Me acuerdo que los discos duros también limitados. Hoy tenemos máquinas con de repente 90 núcleos de cálculo, o sea, más de lo que dice ahí, que el mundo ha avanzado un montón. Entonces, esto es lo que cambia, es que no nos tenemos que preocupar cuando implementamos cosas y codificamos cosas
usé tal memoria y un byte más, un byte menos, o sea, cosas que nos preocupábamos los ingenieros más viejos. Capaz que ustedes ya ni siquiera tienen este problema creado, o sea, capaz que les estoy contando un problema que no tienen, pero muchos de nosotros estamos muy mal acostumbrados a tener que reusar las variables, ver cómo hacer que en 48 megas en 48K, perdón, ni siquiera eran megas, me acuerdo, el Spectrum, la computadorita con el Z80 eran 48K de memorias y ahí tenían que correr los programas. Entonces uno ahí hacía terrible ingeniería para lograr encajar un programa en una RAM limitada. Hoy eso no existe, o sea, hoy las máquinas igual, de las que calculan fuerte estas cosas, tienen 200 GB de RAM, discos de 2 teras, o sea, son enormes y muchos núcleos de cálculo, entonces todo esto no interesa y nos libera la cabeza para acercarte manteniendo la filosofía y no te preocupes tanto de la calidad de la implementación. O sea, lo más caro al final es el tiempo nuestro, ¿tá? O sea, el tiempo humano y no el tiempo de la computadora. Bueno, la sala de juego. Le llamamos sala de juego, ustedes esto ya creo que ya el concepto ya lo tienen bien agarrado, que es ese archivo donde van cargando las cosas. La idea no es otra que cuando nos imaginamos esto fue, bueno, hay un lugar donde pongo las instancias a jugar, ¿tá? Entonces por eso se crea una sala de juego, llámenle así o llámenle como un tablero, se puede decir, o sea, está representado ahí por ese tablero de ajedrez. La sala con los actores no es otra cosa que en ese tablero hacer instancias de cosas que van a tener que vivir ahí adentro, ¿tá? La plataforma está 100% programada, orientada por los objetos, con lo cual esto que están viendo ustedes es como, imagínense que es lo que está ahí adentro, o sea, es directamente ustedes están creando ahí una realidad virtual donde están poniendo cosas que van a comportarse ahí adentro de determinada manera. O sea, la demanda, los generadores, los nodos, los arcos, todos esos son instancias de modelos, y hay diferentes tipos de modelos de cada uno, que ustedes ponen en el tablero a jugar. Ese es el concepto. Puestos en el tablero, además de ser orientada por objetos, el otro paradigma así fuerte que tiene la implementación es que es programación por eventos, ¿tá? Eso el paradigma es casi que unívoco con programar orientado a objeto, un ambiente de simulación, porque ustedes crean una realidad y después lo que quieren es que en esa realidad, cuando pasen cosas, los bichitos que pusieron se muevan de determinada manera, ¿tá? Entonces, las cosas, por ejemplo, podrían ser, salió el sol, y bueno, que tenga que hacer algo porque salió el sol, que los murciélagos se vayan a dormir, no sé, o sea, algo tiene que pasar. Entonces, la programación por eventos, ¿tá?, se diferencia de la programación más estándar que ustedes pueden estar acostumbrados, que es con un hilo clarito que van llamando funciones, sino que aquí hay entidades, suceden eventos, o sea, hay un señor grandote que les grita, pasa tal cosa, pues, y las instancias hacen cosas, ¿tá? Esto no es solo, o sea, en el caso del Cincé, la plataforma Cincé, esto está programado todo, cuando ustedes corren, está corriendo todo en la máquina de ustedes, ¿está? Pero este concepto permite también desparramar el ambiente en múltiples máquinas, o sea, el hecho de que podrían estar ejecutándose independiente las cosas, también permite la distribución de la resolución y de la simulación. O sea, podría estar, por ejemplo, una implementación posible podría ser lo que sucede en un nodo de la sala está en una computadora y lo que sucede en otro nodo está en otra computadora y se comunican y hacen las cosas y viven ahí. Bueno, yendo a lo nuestro, de vuelta ahí eventos, yo puse eventos, nosotros en español un evento está dicho como algo, como no sé, como más asociado a algo que convoca gente, ¿tá?, que a los eventos como los entendemos en ingeniería por la traducción del inglés, que es a la ocurrencia de algo, ¿tá? O sea, no es la ocurrencia de algo como un evento social,
sino que estamos hablando de eventos como señales que vienen y salió el sol, eso es un evento. Bueno, en la resolución del problema en el CINCE, con todos los actores puestos en la sala, hacer un modelo, crear un modelo para poner ahí adentro, significa crear, o sea, vamos a ver ejemplos concretos, pero significa programar algo para que haya una instancia, cuando ponemos una instancia, esa instancia sepa qué hacer ante los eventos que hay en ese ambiente, que suceden en la sala, ¿tá? En particular, ahí les puse algunos como pseudo eventos o mega eventos, porque pueden estar granulados más finos adentro de la implementación, que es sorteos del paso, ¿tá? Cuando, o sea, va a ir simulando paso a paso el horizonte de tiempo, y aquí lo que sucede es que en cada paso se inicia un paso, se le va a decir a todos, miren que se va a iniciar un paso, todos los actores tienen que saber que va a empezar un paso. Después dice sorteos del paso, como dice ahí. En sorteos del paso, y los actores, por ejemplo, ya vieron que algunos tienen que la disponibilidad fortuita. Y entonces van a tirar un random, una moneda, y van a decir, bueno, yo estoy disponible con probabilidad 0,9, mi modelo de falla de reparación es tal, ya vengo roto, entonces tengo probabilidad de repararme tanto. O sea, tira todos los random que tenga que tirar para decir, al inicio del paso de tiempo, yo me preparé de tal manera y mi estado es tal, ¿tá? Después viene, después que todo, o sea, tira un evento a todos y dice, muchachos, prepárense, va a empezar el paso de tiempo. Si alguno tiene alguna cosa aleatoria que hacer, hágala, viva, ¿tá? En CINCE, cada entidad tiene su propio generador de números aleatorios que está asociado a una semilla de generación de números aleatorios que ustedes ponen al inicio de la optimización o de la simulación ahí en la sala CINCE, ¿tá? Entonces, cada uno tiene vida propia, independiente de los demás, y cada vez que le toca hacer un sorteo, le va a pasar algo que depende de él mismo y de esa semilla, pero no de lo que hagan los demás, ¿tá? Eso es importante para que las simulaciones sean reproducible y que si yo puse la misma semilla, cuando vaya por el paso número tal de la simulación, al mismo actor le pase lo mismo si lo pongo en esa sala o lo pongo en otra, para poder comparar diferencias respecto a algo, ¿tá? O sea, si se me rompiera todo en forma absolutamente aleatoria y no coordinada, no podría saber si la diferencia entre dos salas, introduje una sala y le puse un poquito más de aportes hidráulicos, la que estaban viendo hoy con Jimena con la fuente de Weibull. Supónganse que yo te digo, no, mira, acá pone la Weibull esta, pero en vez de 300 ponerle 400 de caudal, y quiero ver las diferencias. Optimizo y simulo las dos cosas por separado. Imagínense que todos vivieran de cualquier manera en forma aleatoria. Las diferencias que voy a estar observando, no sé si es por lo que cambié o porque los actores se rompieron más, se rompieron menos, tuvieron otra vivencia. Entonces, como siempre estamos mirando diferencias entre cosas, es importantísimo que las vivencias de cada instancia dependan solo de sí mismos y de una semilla madre aleatoria que se fija al inicio de todo. De manera que yo agarro cosas, las cambio de sala, las pongo, mientras le ponga la misma semilla y sea el mismo actor, su comportamiento va a ser el mismo, ¿tá? Obviamente, si simulo 1000 crónicas, tendrá 1000 comportamientos distintos, pero cuando simulé la crónica 1, en esta sala y en esta sala, el actor se comportó igual en cuanto a su parte aleatoria, ¿tá? Obviamente, si tiene partes que dependen además de si despacho o no despacho o cosas de esas, va a tener diferencias. Pero en su parte aleatoria tiene las mismas vivencias. Bueno, después lo primero es, prepárense, vamos a dar un paso. Lo segundo va a ser, muchachos, vamos a armar las ecuaciones necesarias para resolver el problema de despacho. Esto ahora es lo que vamos a ver específicamente hoy, y se crea como un container, un cajón grande de aquí va el problema a resolver. El cajón se le va pasando a cada uno de los actores. Muchachos, carguen en este cajón las ecuaciones que ustedes tengan que cargar, ya las restricciones, la potencia, lo que sea, eso es lo que vamos a ver. Después, con ese cajón que tengo el problema de optimización bien planteado, ¿tá? O sea, en la formulación matemática del problema,
lo armé en forma colaborativa, cada uno me aportó lo que me tenía que aportar, y ahí tengo el problema, se lo mando, ahí sí que ya no es una cuestión del CINCE, sino que es ya en la librería de resolución de problemas de optimización matemático, tomá, resolveme este problema, me devuelvo en el cajón con el problema resuelto del óptimo, o sea, buscar el mínimo de la función con las variables que se puedan mover. El cajón ese resuelto, o sea, esto sería resolverlo con las rutinas matemáticas, y ahora es el evento, lean los resultados, que en definitiva es, le paso el cajón con el problema resuelto, y que cada uno lea cómo resultó su despacho. O sea, mis variables salí con tal potencia, tuve que turbinar tanto, tuve que abrir el vertedero a tal valor, o sea, todas esas variables de control que fueron pasadas como las variables del problema de optimización, con el problema resuelto, que cada uno lea cómo quedó. Hecho eso, el CINCE tiene una cuestión que es, le permite a los actores, si no están de acuerdo con el despacho con que resultaron, pedir que se haga una nueva iteración, y en esa nueva iteración ellos pueden cambiar cómo formularon el problema. O sea, esto está hecho así porque el problema se plantea como un problema lineal, y hay actores como las centrales hidráulicas que el coeficiente energético de la central, o sea, con la traducción de caudal a potencia, que sería el salto por la densidad del agua, sea ρ por G por H, eso, por el rendimiento, el salto en una central hidroeléctrica se ve afectado por el caudal erogado. O sea, si ustedes erogan demasiado, como el río no evacúa en forma instantánea todo, le sube la cota de aguas abajo según el caudal erogado. Y eso hace que no sea lineal la relación entre caudal y potencia. Entonces, por esa fineza, digamos, es que una central hidráulica puede querer iterar. O sea, ella propuso un coeficiente energético, salió despachada, pero suponiendo que el turbinado de repente era igual que en el paso anterior. Después ve que el turbinado pasó a ser 10 veces más, y dice, no, pará, si ese es el turbinado, si me abriste el vertedero, quiero cambiar el coeficiente energético. Y ahí pide una iteración. Entonces ahí les estoy diciendo un detalle de cómo está implementado. Pero no sé si captan que todo está implementado en forma colaborativa entre los actores y el ambiente de la sala, o sea, y el director de la sala. Si quieren pensar que hay un señor como este que lleva la batuta, ¿no? Pero en definitiva es, a ver, vamos a resolver el paso, cárganme el problema, lo resuelvo, vean si están de acuerdo, alguno discrepa, le damos otra oportunidad. Y entonces en el CINCE ustedes van a ver en la sala, tienen un lugar que dice número máximo de iteraciones, lo tienen en optimización y en simulación, que es al resolver el paso, que esta parte de resolver el paso es la misma en optimización que en simulación. Llegué a un punto, planteo el problema de despacho de ese paso de tiempo, resolvémelo. Que el bucle ese puede tener iteraciones, y tienen un parámetro que es la cantidad máxima de iteraciones que le permiten hacer. O sea, si no permiten iteraciones una sola, pum, va a poner su primera aproximación a la central hidráulica de su coeficiente energético. Si le permiten iterar, va a ajustar de manera de representar mejor con el caudal erogado que tenga. Además de la central hidráulica, hay algún otro actor que hace iteraciones, y normalmente ponemos 4 o 5 iteraciones permitidas. Una característica de la plataforma, o sea, hay un ambiente donde es colaborativo, para permitir programar lo más sencillo posible, que en realidad las cosas tienen parámetros que van variando con el tiempo. O sea, ustedes ya, todo lo que les estoy diciendo ya lo experimentaron con Jimena, de cargar cosas dinámicas. Entonces, ahora le estoy describiendo. Eso es una característica de la plataforma, que lo que tiene es un gestor de fichas de parámetros dinámicos. Entonces, cuando ustedes crean una clase, un modelo de algo, dicen, bueno, de este modelo me va a interesar estos parámetros como parámetros estáticos, esos son los que están en el formulario inicial del actor, y estos otros parámetros me interesa que se puedan ir modificando con el tiempo,
y especificar inclusive periodicidades, como vieron, o sea, quiero que estos parámetros sean dinámicos. Y entonces los pongo en lo que se llama una ficha de parámetros dinámicos. Entonces, cuando crean un modelo, van a crear el modelo, van a ponerle unos parámetros que son propios del modelo y son lo que llamamos estáticos, o sea, los crean y no se cambian más, y van a decir, pero este tipo de actor o de fuente, porque es la misma filosofía, acepta fichas de parámetros dinámicos con estos parámetros. ¿Ah? Y lo que hacen como parte del comportamiento que tienen todos los actores, ¿ah? Y las fuentes, o sea, toda entidad que quiera jugar adentro de la sala, hereda las propiedades de una cosa de una clase, o sea, de una entidad superior que se llama participante del mercado, o sea, capaz que el nombre no está feliz, pero en la implementación es, sos una entidad que sos intangible, sos un tipo de clase, sos un tipo de entidad que sos intanciable en la sala, entonces tenés la funcionalidad de los parámetros dinámicos. ¿Ah? Y eso hace que la entidad, cuando se crea la sala en memoria, se crean todas las instancias, cada instancia registra sus fichas de parámetros dinámicos en un administrador. O sea, imagínense un señor que está ahí que tiene de cada actor, de cada instancia, fuente, actor, lo que sea que está en la sala, un casillero lleno de las fichas dinámicas de todos, las intercala por tiempo, se las ordena la de todos por la fecha de validez. ¿Ah? Las que son periódicas las expandió antes de hacer esto y las tiene ahí expandiditas. Entonces, ese señor es muy eficiente en cuando avanza el paso de tiempo de simulación, decir, se me el paso de tiempo pasó de aquí a aquí. En el medio de esto había 5 fichas de parámetros dinámicos. Las agarra de a una y dice, ¿esta de quién es? De fulano. A fulano le cambia la ficha que está vigente por la que corresponda. Y entonces, cuando programan el modelo del actor, nadie se tiene que preocupar de andar viendo en qué tiempo está la simulación o la optimización para ver cuáles son los parámetros válidos. O sea, imagínense simplemente que ustedes son el actor que está ahí y están jugando contra una ficha de parámetros que es la válida, y alguien automáticamente, según lo que va pasando en el tiempo, esa ficha de parámetros se las cambia. ¿Ah? O sea, ese es un servicio más que tiene la plataforma para facilitar la escritura de los modelos. ¿Ah? Las fuentes de valores, ya vieron que son entidades, o sea, son tipos de modelos que se pueden instanciar en la sala, que lo que hacen es generar en unos bornes números que los actores pueden tomar o otras fuentes pueden tomar. O sea, por ejemplo, ahí no está escrita, pero bueno, si fuente producto, por ejemplo, es el producto de 2 fuentes. ¿Ah? O sea, tienen fuentes que no dependen de otras y fuentes que pueden depender de otras. Y van a ir viendo las diferentes cantidades de fuentes. Las fuentes gozan del mismo servicio de parámetros dinámicos que gozan los actores. O sea, le pueden poner la Weibull, como vieron hoy con Jimena, pueden ponerle parámetros dinámicos. Los monitores, es una cosa que no vamos a usar demasiado, pero cuando esto se creó pensando, quiero poder ver durante la simulación qué es lo que está pasando. Entonces, uno puede definir, esto funciona así. Todas las entidades registran qué variables exponen. ¿Ah? O sea, la Weibull, por ejemplo, todas las fuentes exponen sus bornes y publican sus bornes. O sea, imagínense que entran a la sala y dicen, yo soy una entidad tal que por mi tipo publico estas variables, son observables. ¿Ah? Entonces, ustedes podrían venir durante la optimización o la simulación, como si fuera así con el osciloscopio, pinchar un objeto, pincharle una variable y ver qué está pasando. ¿Ah? Eso no tiene un costo adicional de cómputo. Las variables están ahí adentro, está sucediendo lo que está sucediendo, nada más que alguien, cuando publica las variables, quedan registradas en un lugar para después poder ir y pincharlas. ¿Ah? El SimRes3, la aplicación esa que ustedes crean la plantilla de cálculo, eso no es otra cosa que un monitor que cuando ustedes en los índices están eligiendo qué variables quieren ver,
lo que están haciendo justamente, cuando editan eso, es pinchar el actor, pinchar la variable que publicó y decirle, ponele una punta del osciloscopio ahí, ¿tá? Y el SINRES-3 en particular, como monitor, lo que hace es, las variables que ustedes pincharon, las va a sacar en unos archivos de registro de esas variables, para poder después correr los postprocesamientos que ustedes definieron en esa plantilla, ¿tá? Es un tipo más de monitor. Entonces, vamos ahora acercándonos a la implementación. Tenemos, en cada paso de tiempo hay que dimensionar el problema, armar las ecuaciones, resolver el despacho, que les decía, esto se resuelve con una rutina de optimización, no es nuestro problema la implementación, y después leer la solución. Y esto avanzaría en cada paso de tiempo. Además les dije, aquí adentro puede haber un bucle de iteración, ¿tá? Pero simplifiquémonos la vida y en cada paso hago esto, ta, ta, ta. Puede ser que repita el paso si te quiero iterar. Entonces vamos, yendo a lo concreto, tengo que respetar las restricciones de nodo, o sea que todo lo inyectado sea 0, eso es una de mis restricciones. Tengo que de alguna manera tener en cuenta el orden de mérito, que eso va a ser cuando minimice los costos. El problema del despacho, así simplificado, sería buscar el mínimo de lo que genera, o sea, variando la generación de cada central. Si solo fueran generadores conectados ahí con demandas, o sea, ya sabemos que es más complejo, pero si fuera solo eso, es calcularme la generación de cada generador, teniendo en cuenta el costo variable. O sea, esto sería minimizar el costo, sujeto a que la restricción de nodo, a que sea que la suma de la generación menos la suma de las demandas de 0. La resolución de un paso. Si fuera así, si fuera tan sencillo, es maximizar menos el costo. Pongo maximizar simplemente porque la rutina de resolución de problemas con que empezamos a hacer todo esto buscaba máximos en vez de buscar mínimos, entonces pusimos maximizar menos el costo, sujeto a restricciones que son del tipo lineales, algunas de mayor o igual que 0, esto también viene porque la rutina original preveía desigualdades mayor o igual que 0, o sea, esto uno lo puede escribir como menor o igual que 0 cambiando los signos, y otras de igual a 0. ¿tá? Pero ven que es un problema lineal, o sea, está planteado como un problema lineal de un conjunto de restricciones lineales, algunas de igual a 0, otras de mayor o igual que 0, y como problema de maximizar menos el costo. Este es el resolvedor de problemas simples con que se inició a hacer todo esto, y respetamos que los modelos escriban para obtener estas ecuaciones. Esto que está acá, quiero que visualicen que es posible representarlo así, ¿tá? Donde los sub son mis variables de control, ¿tá? O sea, es qué voy a despachar en cada uno. Las restricciones son los renglones estos, y la función de costo no es más que otra ecuación lineal en las variables de control. Entonces aquí está, menos el costo, está puesto en la última fila, poniendo menos los coeficientes del costo. Las restricciones están puestas acá, con sus coeficientes. Para representar el término independiente, puse un 1 acá, y acá puse las variables de control. ¿tá? Esto tiene que leerse así, que la suma de esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, tiene que ser mayor o igual que 0. Lo mismo para todas las restricciones, y abajo de todo quiero minimizar la suma de esto por esto, de más esto por esto, más esto por esto. Es maximizar eso, perdón, porque es menos el costo. Eso es mi problema. ¿tá? Entonces, un problema lineal es representable por una tabla como esta de números, una matriz de números, donde puse arriba las variables de control, en filas las restricciones, y una fila más que es la columna. Y hay una columna más que son los términos independientes. ¿tá? O sea, por eso hay un 1 ahí. Entonces, representar un problema,
lineal de minimización o de maximización como este, se representa con una matriz. ¿Tá? Y ahora lo que vamos a ver, entonces, este sería el cajón, el container, que yo digo, bueno, tengo que poner aquí el problema de despacho, y vamos a hacerlo en forma colaborativa, que cada uno cargue en esa matriz lo que representa sus restricciones y sus variables de control y su aporte a las ecuaciones. ¿Tá? La implementación colaborativa de los actores para cargar un simplex. Hay un T simple que dice ahí, porque es una clase, pero es un cajón de eso, es una matriz que hay que cargarla. Entonces, lo primero es dimensionar la matriz, ¿no? O sea, tenemos que saber cuántas variables de control hay en total, cuántas restricciones restricciones hay en total, para poder decir, bueno, de tanto por tanto, más una columna, más una fila. Pero lo primero es esto. Recorrida de conteo. Ahí lo que hacemos es así. Ponemos un contador global de la matriz, o sea, decimos, bueno, cantidad de variables de control en 0, cantidad de variables de filas en 0, y le paso el cajón a cada uno de los, le digo a cada uno de los actores, decime cuántas variables de control querés, decime cuántas restricciones precisás representar. Y voy sumando. ¿Tá? Entonces, al final de esa recorrida, cuando todos me contestaron eso, sé cuánto es el tamaño del problema. ¿Tá? En esa recorrida de control, con ese contador que lo pongo en realidad en 1, diciéndole la primera fila disponible es la 1, nadie usó nada hasta ahora, la primera columna disponible es la 1, nadie usó nada hasta ahora, se le va pasando a cada instancia, y cada instancia dice, yo anoto que estaba disponible la 1, me tocó a mí, y como yo necesito 3 variables de control, devuelvo el contador en 4. ¿Tá? O sea, digo, incremento el tamaño de la tabla en 4 columnas y tengo una restricción en una fila. Entonces, los contadores, eso de siguiente columna disponible, siguiente fila disponible, los incrementa el actor en lo que necesite él reservar y se queda con la posición que le tocó a él. O sea que cada actor sabe de la matriz sus variables de control en qué columnas quedaron, sus restricciones en qué filas quedaron, y al incrementarlas va informando, en definitiva, entre todos van informando el tamaño de la matriz. Por ejemplo, en el código, el pseudocódigo sería así. I bar res, o sea, primera variable de control disponible sería esto, la pongo en 1, primera restricción disponible, la pongo en 1, esto es primera variable entera, porque como maneja además variables enteras, tienen que informar cuáles son las que son enteras. Entonces, primera variable entera disponible, 1, que dice que no fue usada ninguna. Esto, supónganse que tienen el vector de actores, y es de k igual 0 hasta el high de actores. Esto sería recorrer los actores y llamar el procedimiento correspondiente a incrementar. Mirá los contadores estos, incrementarlos, devolverlos, incrementaban lo que corresponda, y acordate cuáles te tocaron a vos. O sea, con esto le estaremos diciendo a este actor, ejecutar el evento opt-nverse con estos parámetros, ejecutalo, devolveme esto incrementado en lo que vos uses, y guardá la posición donde te tocó en la matriz. ¿Ah? O sea, para crear un modelo, entonces, en definitiva, que juegue en el problema de despacho, uno de los procedimientos, métodos, código que hay que implementar, o sea, métodos es el nombre en la jerga de programación, uno de los métodos a implementarle es que sepa implementar esta función. ¿Ah? O sea, que sepa decir e informar cuántas variables de control y cuántas restricciones adicionales precisa él en el problema. Entonces, la recorrida de carga del simplex viene posterior a ese dimensionamiento, o sea, se dimensiona la matriz, y ahí se les pasa la matriz a cada uno de ellos, y cada uno va a ir escribiendo los coeficientes donde le corresponda, ¿no? O sea, sabe cuáles son sus variables de control, sabe cuáles son sus restricciones, y las va a ir cargando. Vamos a ver unos ejemplos concretos de cómo se carga eso, con modelos concretos, para que les quede bien fija la idea.
pero creo que viene clara, ¿no? Que es, dimensioné el problema, ahora muchachos, ayúdenme, cada uno ponga, yo no sé qué hace cada uno de ustedes, pongan ustedes acá dentro de esto lo que corresponde. El código, el pseudocódigo de carga de esto sería algo así como: creo una instancia de resolvedor de problemas de programación entera, Mixer, Integer, Programming Simple, o sea, esta clase es de una librería de resolución de problemas, del tamaño para soportar lo que quedaron los contadores de restricciones y de variables enteras del conteo que se hizo antes. O sea, esto estaría creando una matriz del problema para pasarla. Después, a cada actor, acá de vuelta lo mismo, que es, recorremos todos los actores, le llamamos el método que dice cargue, opt cargue, y le pasamos el container del problema, o sea, es, toma, carga acá. Y los actores ahí, los vamos a ver en alguno en concreto, lo que hacen es poner coeficientes o sumar coeficientes en la matriz del problema. ¿Tá? Después que sucede eso, también hay otra recorrida del problema, que es esta, que es, se le pasa a todos los actores y le dice, bueno, cargaste, pero ahora decime también si las restricciones son de igualdad o de desigualdad, y cada variable de control si tiene un rango, una restricción, lo que se llama restricción de caja. En esto que está acá, estas restricciones son las restricciones adicionales importantes, pero cada una de estas sub, en realidad tiene un rango, que va, mira, esto va entre 0 y Pmax, o entre Pmin y Pmax, esto va entre no sé qué, no sé qué. Esto es lo que se llaman restricciones de caja, ¿tá? Que es, en el problema de optimización es lo que se llaman las restricciones de caja de la variable de control. Entonces, hay una pasada, primero cargame la matriz, después hay una pasada donde el actor dice, esta restricción es de mayor o igual, esta es de igual, esta de no sé qué, esta caja va entre tanto y tanto, esta entre tanto y tanto, para terminar de definir el problema. Eso sería esta pasada de acá. Cargué la matriz, definí el tipo de restricción y el rango de la variación de las restricciones. Después es llamar a la instancia esa de resolvedor de problemas MIP simple, decirle resolvete. O sea, esto es hacer lo que tenga que hacer y resolver el problema. Y después de eso viene la etapa de lectura. Ahora acá un ejemplo concreto, el nodo. ¿Tá? El nodo, imagínense un nodo de la red. El nodo variable de control, 0. No tiene nada que sea despachable, que sea durante la operación que podamos hacerle al nodo. Pero lo que tiene son las restricciones. O sea, el nodo es el que dice, a mí todo lo que me sumen de potencia tiene que dar 0. Entonces, ¿cuántas restricciones tiene el paso de tiempo adicionales? Adicionales digo a las de caja, que no tiene, porque no tiene variables de control, serían n postes. O sea, es si la cantidad de postes que haya en el paso de tiempo, aunque tenga subdividido, el nodo tiene que imponer esas restricciones. Aquí tienen copiado de adentro del código cómo está implementado esto, que es a la clase tnodo, o sea, hay un tipo de modelo que se llama tnodo, que el procedimiento opt-nverse le pasan por variable los contadores de variables enteras y de restricciones. El nodo hace self.irs igual irs. Con esto lo que hace es, tiene una variable interna que se llama irs, y es donde guarda el valor del contador para decir, mis restricciones empiezan en esa posición. O sea, self.irs es mi variable irs, la pongo igual a la irs que me pasan por parámetro esta, ¿tá? Y a la irs que me pasan por parámetro la incrementan la cantidad de postes. Ahí está informando hacia afuera que él se quedó con la posición, supónganse con que fuera esta, acá la 2, y que si había 3 postes en el paso de tiempo, que la siguiente posición libre es esa más 3, porque él va a administrar esas 3. ¿tá? Entonces, esta es la forma en que el modelo de nodo implementa este método para poder convivir adentro de este ambiente. Tengo que saber informar la cantidad de restricciones que tengo y variables, en este caso variables no tengo y solo incremento las restricciones y me guardo el puntero a donde empiezan mis restricciones, el entero, no el número entero.
el cargue del nodo. El cargue del nodo, supónganse que fueran dos postes y que las dos primeras restricciones son las del nodo. El nodo no tiene nada que cargar, porque no sabe nada, son los demás actores los que van a cargar cosas ahí. O sea que nada que decir, el OPT cargue del nodo no hace nada. Sencillito para afuera. Le viene el container del simple, pero no lo toca. El fijar restricciones de caja del nodo. Lo que tiene que decir es que las restricciones que le tocaron a él son de igualdad. Entonces, for IP igual 0, true npostes menos 1, globs es como un container global donde están todas las cosas que son globales de la sala. Entonces, por ejemplo, la cantidad de postes, si un actor la quiere saber, está en glob.npostes. Ahí está la información de la sala, de todo lo que es global de todo. Pero acá dice, para cada una desde IP igual 0 hasta nposte menos 1, al container del problema simple le dice fijar restricción igualdad a la que está en IRES más IPOSTE. Como IRES, él se guardó, ahora IRES es su IRES, porque no hay otra, no hay confusión. Podría haber puesto acá self.IRES, pero no es necesario porque es su IRES. O sea, la instancia esta tiene una variable local que es IRES, que es donde guardó qué restricción le tocaba, y acá lo que está diciendo es las restricciones mías son de igualdad. El leer los resultados. Fue el problema de despacho, resolvió. ¿Qué puede leer el nodo? Leer variables de control no lee porque no tiene. Lo que hace el nodo es guardar en un vectorcito que tiene de costos marginales, 1 por poste, guardar de la resolución del simplex S menos el multiplicador de Lagrange de cada una de las restricciones dividida la duración del poste. ¿Por qué hace esto? Porque capaz que lo vemos un poquito mejor si retomamos el tema de optimización, pero el multiplicador de Lagrange de una restricción no es otra cosa que el costo del sistema por violar en una unidad la restricción. Entonces, como las restricciones estas son las sumas de potencia igual a 0 en el paso de tiempo, en cada poste, perdón, en cada poste que tienen duraciones distintas, el multiplicador de Lagrange lo que le estaría dando es el costo de incrementar en 1 megavatio el balance de potencia del poste. Que la función nuestra es menos el costo. Entonces aquí lo que están haciendo es los dólares de incrementar en 1 megavatio el balance de potencia del poste dividido las horas para que me den megavatios hora, y eso está cargado como costo marginal del nodo. O sea que cuando el actor nodo publica como variable su costo marginal, lo que les está dando es el multiplicador de Lagrange de la restricción del nodo dividida la duración del poste correspondiente, para que le den dólares por megavatio hora, cuánto saldría generar 1 megavatio más, o sea, violar en una unidad la restricción de nodo. Bueno, eso fue el nodo. Otro ejemplo, la demanda. La demanda, como vimos, tiene como variables de control los generadores de falla. O sea, lo único que puede hacer el optimizador es, si sale más caro que la falla, si en ese momento sería más caro que los valores de falla suministrar la demanda con recursos, tiene que despachar los generadores de falla para que cumpla el efecto de simularse como falla. Ya son las 12, vamos a seguir en la que viene viendo algunos ejemplos de estos, de cómo... O sea, me faltan muchas como para seguir. Entonces, lo que vamos a ver en la siguiente es unos ejemplitos más de cómo se codifican los modelos para afirmar bien, esto es asible así, y cuando vaya y mire en el código puedo ver cómo está hecho. O sea, podemos elegir alguno que no está acá y ir directamente a las fuentes y mirar para entender cómo está hecho. Después lo que les voy a mostrar la demanda, el generador térmico básico, cuáles son las variables de control, el arco, cuáles son las variables de control,
y después de las centrales térmicas les voy a mostrar un poquito qué es la diferencia entre turbinas de ciclo abierto y ciclo combinado, con unos videitos que hay ahí, y algunos temas ahora de rendimientos y de combustibles, o sea, cómo calcular los costos variables de las cosas en función de los combustibles. Esto es el tema de que los modelos no son lineales, o sea, cuáles son los parámetros del fabricante. Y después vamos a entrar, o sea, lo más complejo capaz que son los modelos estos, donde empiezan a haber variables enteras. Creo que vale la pena hacer el esfuerzo de tratar de entender cómo se codifican ahí los problemas. Y o sea, la clase que viene vamos a darle a esto y algo de práctica. Bueno, nos vemos el jueves entonces. Rubén, ¿te Sí, puedo hacer una consulta? sí, adelante. Yo sigo esperando, avanzando el curso para ver si viene después, pero se ve que o me perdí en algún momento o tengo que seguir esperando, pero no, tengo una idea muy vaga todavía de la diferencia entre la optimización y lo que vos llamas simulación. Mirá, No tengo claro qué haces en cada caso. se los digo ahora, pero la clase, o sea, cuando termine esto que estoy haciendo ahora, que es, lo estoy arrimando a, bueno, cómo se piensa en la plataforma y cómo se codifica la plataforma, y después de eso, lo que viene en el curso es optimizar, los introducí a la optimización de un problema cualquiera. Los introduje ahora, lo estoy tratando de ver, bueno, imagínense cómo esto está implementado y codificado. Y después lo que viene es la operación óptima, cómo obtengo la política óptima de operación, que eso es la etapa de optimización, y por qué es diferente que la simulación. Y te lo digo, fue introducido en la primera presentación, pero se los vuelvo a decir acá, que es, al final del día yo tengo que operar el sistema en forma permanente y hacia futuro, ¿tá? O sea, y cuando voy buscando el mínimo, no es el mínimo en este paso de tiempo, tengo que buscar el mínimo de la operación futura, de toda la operación, de la suma futura, de mis costos operativos futuros, en valor esperado. Entonces, para hacer eso, como existen reservorios de energía, yo tengo que saber las consecuencias sobre el futuro de que yo hoy use más o menos de una energía que podía haber dejado para el futuro, ¿tá? O sea, tengo los embalses, yo turbino hoy y ahorro, no quemo gasoil. Perfecto, está bien clarito y determinado cuántos litros de gasoil, cuántos litros de gasoil ahorré, hago la cuenta, ahorré, no sé, $1.000.000 hoy. Perfecto. Pero al turbinar eso, desembalsé agua, y eso mírenlo como que le saqué al futuro un recurso. ¿Me convenía dejarlo ahí o está bien lo que hice? Esa cuentita de me convenía dejarlo ahí o es lo que hice, eso es lo que hace la optimización. O sea, lo que hace es mirar en el futuro qué combustibles o fallas era capaz de sustituir ese hectómetro cúbico que turbinás hoy. Entonces, dice, al futuro le vale el valor del agua, la determinación del valor del agua, no es otra cosa de decir cuál es el valor futuro de este hectómetro cúbico de agua por los eventuales costos futuros, costos reales que es capaz de sustituir de aquí en más, ¿tá? Y es una incertidumbre muy grande porque vos haces la cuenta, pero bueno, mirá que puede llover un montón y esa agua que guardé la puedo terminar tirando, o puede ser que no lleva nada y el agua me sustituye falla, o que llueve más o menos y me sustituye gasoil. Entonces, la cuenta no es una cuenta, la cuenta es, en un montón de cosas que me pueden pasar, cuál es el valor esperado de la sustitución de costos reales en el futuro que tiene el hectómetro cúbico en la situación actual. Eso es lo que hace la etapa de optimización. Les crea una función, que es la función de costo futuro, que lo que tiene esa función es la información en las derivadas direccionales, o sea, es cómo varía el costo futuro si yo le varío la energía almacenada en un embalse en más o menos un hectómetro cúbico. Ah, mira, el futuro
el costo futuro se cambia en valor esperado en tantos millones para acá o tantos para allá. Cuando yo comparo la afectación del futuro, o sea, el construir esa función que tiene la información de cómo se afecta el futuro por cómo yo mueva las variables de estado del sistema, eso es lo que hace la etapa de optimización. Después en la simulación yo estoy en un punto dado determinado y lo que hago es operar el sistema teniendo en cuenta el costo de etapa, el costo de dar el paso de tiempo y la afectación del futuro por cambiar el estado del sistema por mis acciones y llevarlo de un estado a otro estado. Entonces, en el problema este de optimización, que ahora yo les puse, los actores cargan no sé qué. Sí, hay otro actor ahí que no es un actor, sino que es el señor que administra, digamos, que dice, muy bien, pero a esa matriz que pusiste ahí hay que agregarle la afectación del futuro por las variaciones del estado. ¿Tá? Que eso lo vamos a ver cuando veamos el generador hidráulico en particular, vamos a ver cómo el generador hidráulico informa en la matriz del problema que hay afectación de los costos futuros o sea, no tiene costos directos, lo que tiene es que sacar agua cambia el estado del sistema y eso afecta el costo futuro. No sé si logré pasarte un poco de explicación, por lo menos. Yo lo que entiendo, a ver, en esa parte de optimización, estás calculando el valor de agua, el valor del agua para cada paso de tiempo. No, para cada estado del sistema en cada paso de tiempo. O sea, para cada crónica, por ejemplo, sería para cada no crónica. hay crónicas, no hay crónicas. Es en valor esperado, ¿ah? O sea, es la optimización. La optimización es, yo estoy parado ahora aquí, en este estado y tiempo en el mundo, ¿tá? O sea, estoy parado acá. Si alguien viene y me dice, ¿cómo afecto el futuro en valor esperado? O sea, en el conjunto de las millones de crónicas que se te ocurran. Pero al final es, dame el valor esperado porque es lo que importa para tomar la decisión. Suponete que alguien viene y te dice, mira, nosotros tenemos la bola de cristal, somos capaces de ver el futuro, y si vos usás un hectómetro cúbico hoy de tal central en el estado actual del sistema, el valor esperado del costo de la operación futura se te incrementa en tantos millones de dólares. Ah, perfecto. Si con esa información yo puedo resolver el despacho de hoy diciendo, yo turbino un hectómetro cúbico es que es tantos megavatios hora en el día, ponele, que el paso de tiempo fuera diario. Entonces, eso me sustituye tanto de tal central. O sea que en el presente me ahorra tal valor. Pero al futuro le encarecí en tanto. Si lo que ahorro en el presente es más grande que lo que afecté el futuro, voy a decir, lo hago. Si no, no lo hago. ¿Tá? Entonces, en el proceso de optimización, de minimizar el costo de aquí en más en forma permanente, cuando te toque resolver el primer pasito de tiempo, vas a decir, lo que hago es mirar los efectos sobre el presente más los efectos sobre el futuro y minimizo la suma. El problema es que alguien te tiene que decir cuáles son los efectos sobre el futuro en valor esperado de mover las variables de estado. Entonces, como no tenés esa información, no podés simular directamente, porque no sabés cuánto vale para el futuro eso. Lo que vamos a ver, cuando veamos esa parte, es cuál es la metodología que se utiliza en la etapa de optimización para obtener una función que te dice para cada paso de tiempo y para todas las posiciones posibles del estado, cuál es el costo de el valor esperado presente de la operación futura. O sea, es cuánto me sale de aquí en más si me dejan en esta posición. Teniendo esa función, vos podés ahora resolver el problema de, bueno, si estoy parado en este punto, cómo me afecta que yo mueva las cosas. Es difícil de entender porque es como el huevo y la gallina. O sea, para hacer una cosa preciso la otra y el tema es cuál es. O sea, necesitas optimizar y luego simular. Sería Claro, algo así, ¿no? Cada sí, paso. pero la optimización precisa resolver el problema de despacho también, vas a ver. ¿Tá? Entonces, por eso te digo, suponete que alguien viniese y te diera esa función mágica que te dice
operar en forma óptima de aquí en más. Si estoy en tal estado, el valor esperado es tanto. Si estoy en tal otro estado, el valor esperado es tanto. Eso te permite a vos resolver entre usar el agua hoy o no, comparado con tus costos presentes. O sea, alguien te está dando esa información que te dice cuál es la afectación del futuro por cambiar las variables de estado del sistema en el paso de tiempo actual desde una posición dada. Si alguien te da esa información, que eso es lo que te da la etapa de optimización, entonces sos capaz de simular. Lo que vamos a ver es que eso, o sea, se enrieda una cosa en la otra, porque para obtener esa cosa que tiene la política de operación, necesito a su vez simular. ¿No? Entonces, o sea, lo vamos a ver. Por ahora, quédense con esto que es, si alguien viene y me da una política de operación, soy capaz de simular. Obtener la política de operación es lo que sucede durante la etapa de optimización, ¿no? Y eso tienen una forma clásica de hacerlo y otras no tan clásicas, o sea, las vamos a explorar ahí y les vamos a mostrar. Hoy, cuando ustedes están corriendo y aprietan el botón optimizar, usa una cosa que se llama la recursión de Bellman para obtener la función de costo futuro, que no es otra cosa que algo que para cada paso de tiempo y que para cada estado del sistema, supónganse aquí tienen, no sé bien qué modelaron hoy, pero si tienen una central de hidráulica, discretizan el lago en 10 posiciones. Si el modelo de hoy tenía solo la central hidráulica, discretizaron el lago en 10 posiciones, por ejemplo. Entonces tenés, y paso de tiempo, no sé, estaban optimizando, simulando 2 años, con paso diario, ponele. Entonces tenés 365 por 2 cantidad de pasos de tiempo. A su vez, en cada paso de tiempo, el sistema puede estar en 10 estados posibles. Entonces tenés que la etapa de optimización te dice, para cada uno de los 365 pasos de tiempo por 2, o sea, el doble, para cada una de las 10 posiciones del estado del sistema, cuál es el valor esperado de la operación óptima del sistema desde ese punto hasta el final del horizonte. Eso es la etapa de optimización. Con esa función, sabiendo eso, podés operar en forma óptima en cada paso de tiempo, parándote en el estado en que esté el sistema en ese punto y mirando las consecuencias sobre el futuro, o sea, cómo se afecta el costo futuro, leyendo esa función y diciendo, mira, si voy a tal estado, me cuesta tanto, si me quedo en tal estado, me cuesta otra cosa, y comparando esa afectación del futuro con los beneficios de sustituir o no térmico o falla o lo que sea en el presente. No sé si no quedó claro, volveme a preguntar. No, está bien. Por eso es que entonces en la optimización, para hacer eso, no tenemos más remedio que ir del final hasta el principio. Sí. Pero en la simulación es al revés, entonces. Estás parado en algún punto y te quiere identificar en qué estado estás. Y ahí te fijas en el resultado de la optimización para ver Sí. el valor que tendría el agua en ese momento, vamos a decir. Ahí va. Sería algo así. En la optimización vas desde el futuro hacia el presente, por una razón que vamos a ver cuando veamos eso. No, Obtenés, claro, está bien. obtenés una política de operación que tiene sus simplificaciones, porque el resolver eso desde el futuro hacia el presente, rompiendo, o sea, se dan cuenta que es invertir la secuencia temporal, tiene sus consecuencias en simplificaciones de cosas, ¿tá? Y en la representación del Estado. Entonces, la política de operación, esa que obtuvieron optimizando, está hecha con unas simplificaciones que vamos a dejar claras cuáles son cuando lo veamos, por el hecho de tener que haber invertido el tiempo. Entonces, y por estar representando todos los estados del sistema. Y ahí cuando digo todos, es absurdo decir que vamos a representar a todos, es todos aquellos sobre los que me interesa crear una política de operación. O sea, aquellos que el operador después va a decir, a ver, vamos a mirar el lago tal, pero el lago tal, considerarlo de pasada, no me importa, cosas de esas así, o no me digas cuál es la velocidad del viento, que para hacer la política de operación no la quiero saber, aunque sea un estado del sistema. Entonces, la política de operación está creada sobre las variables que quiero tener política. Entonces, necesariamente tiene una simplificación. Cuando después el modelo corre forward, o sea, hacia adelante en el tiempo para simular, ahí puede correr con toda la complejidad que quieran de la dinámica entre las cosas, o sea, la velocidad del viento,
condicionada de una hora a la otra porque no va a cambiar en forma violenta, los modelos de falla de reparación de las máquinas con estado, mucho más de estado que solo los embalses, corre hacia adelante usando la política de operación. Con esto ya les estoy declarando que siempre la política no es la óptima, sino que es una que parece óptima o que nos da la ilusión de óptima con aquellas variables que nosotros permitimos que sean informadas para obtener una política de operación. O sea, es la política de operación óptima dada que nosotros solo vamos a mirar como variables de estado determinado subconjunto. Y entonces con eso después simulo y tengo en forma detallada, con la dinámica con una dinámica mucho más detallada. ¿Por qué hago las simulaciones? Porque alguien me podría decir, no, pero cuando resolviste eso, ya sabes cuándo te cuesta y podrías ir y mirar cómo fue. Sí, pero eso está mucho más simplificado que la dinámica real del sistema. Entonces, está la etapa de optimización, en que se obtiene una política de operación que está obtenida en base a un algoritmo, que es la recursión de Bellman, que tiene unas simplificaciones, y después simulo con mucho más detalle hacia adelante cuando hacen la etapa de simulación. Esa es la razón por la que hay dos cosas. Lo que más me cuesta un poco es que vos estás identificando el estado, con eso vas a ir a ver cómo te dio la política, vas a identificar en la optimización, digamos, como el valor del agua, vamos a decir, Sí. pero no estás metiendo nada del futuro hasta ese momento. Porque ¿cómo cómo que vaya a llover o no vaya a llover no te afecta ese valor de agua cuando vas a mirar la política de operación de agua? No, Es porque es un valor esperado, nada más. sí te afecta. Pe- O sea, Pero, entonces no depende solo del Estado. No, pero mira, y ahí, o sea, son cosas que vamos a ver mejor, pero me gusta ir. Capaz que tengo que esperar. No, Capaz que pero tengo que esperar. pará, está bueno ir introduciéndolas porque así cuando las veamos, ¿qué es? Hay un horizonte de pronóstico, ¿no? O sea, tú Sí. acabas de nombrar otra cosa que es, pero ¿no se me afecta el valor del agua por el horizonte, por el pronóstico? La respuesta es sí se te afecta. ¿Por qué? Porque fíjate que, y eso es solo en la etapa inicial, si vos tenés un horizonte de un año, los pronósticos de caudales y de lluvias son máximo 10 días, una cosa así. Después ya es más, después ya no son pronósticos, después ya es, no, estamos en condición niña o niña y sube o baja. Claro. Bueno, lo del niño tenés 3 meses de pronóstico. Hay que diferenciar entonces un horizonte de pronóstico y después viene parte que es solo condicionamientos entre las variables de acuerdo a alguna estadística, ¿no? Que no es pronóstico. Cuando viene optimizando desde el futuro al presente, empieza en un lugar donde no tiene pronósticos, viene avanzando hacia el presente y llega a un lugar donde lo alcanza el cono de pronósticos. O sea, ojo que acá hay más información. Entonces, cuando crea la política de operación en este lugar de acá, ya la crea con el sesgo que le dan los pronósticos. O sea, la función que ve el futuro, ya empieza a ver el futuro cuando viene marcha atrás, que le dice, ojo que venís con una niña, que los caudales son mucho menos que el histórico. Entonces, el pronóstico es información de estado, pero que no está escrita como variables de estado, sino que está escrita en el tiempo como un sesgo en las distribuciones de probabilidades de los eventos no controlables, digamos. O sea, vengo desde el futuro hacia el presente. Allá por adelante que no tengo pronósticos, veo los caudales con sus distribuciones históricas. Cuando empiezo a agarrar la zona de pronósticos, esos caudales me están sesgados, o sea, el estado del sistema podrá ser el que sea en cuanto a que los embalses están bajos o están altos, pero los caudales están sesgados a que estoy con una condición de sequía o estoy al revés, o sea, los pronósticos me terminan sesgando los caudales. Y en cuanto a los pronósticos, van a ver cuando veamos las fuentes esas de modelos EGH, que ustedes en esas fuentes les pueden poner estados que forman estado del sistema, entonces quedan dentro de la política de operación, o pueden no poner estados, o sea, pueden elegir reducciones de estado,
Y entonces en la parte de los pronósticos, imagínense un espacio lineal donde ustedes tienen el cono de los pronósticos de las señales que tienen. Y ustedes eligieron representar como estado del sistema parte de ese proceso estocástico, pero solo de repente en una dimensión. Entonces, imagínense por acá un proceso estocástico que tiene 5 variables que cambian, que no sé, los caudales del río tal y del río tal, y el niño, la temperatura superficial del océano Pacífico en la zona tal. Entonces, esas 5 señales están recontra correlacionadas, tienen un montón de cosas, tienen el modelo ustedes estocástico bien hecho y que capaces de generar las señales con sus correlaciones, pero en la política de operación dicen, no, pero a ver, yo no puedo poner todo eso porque me mataría el tiempo de cálculo, voy a poner solo la proyección de esas 5 variables en tal dirección que es principalmente la temperatura del océano Pacífico, que es lo más pesado de todo lo que dije ahí. Entonces, en el estado del sistema pasa a haber una variable más de estado que es esa variable que eligieron ustedes de proyección. Y el proceso estocástico, cuando lo miran, mírenlo como algo que cuando miran la política de operación ven la proyección en una dirección que eligieron, y en el resto de las direcciones ortogonales a esa, en ese espacio, no tienen información del pronóstico en la política de operación. O sea, no queda representado y no va a quedar representado en la política de operación. Pero lo que vamos a ver es que esto tiene una ingeniería bastante buena en el sentido que cuando hace la política de operación, dice, está bien, yo posiciono el sistema en este puntito en las variables de estado explícitas que me dijeron que representara. Pero como ahí hay unos procesos estocásticos que alguien redujo la dimensión del estado proyectándolo en algún lugar, le inyecto el ruido para representar correctamente de la parte del proceso que no quedó proyectada como estado. O sea, la que no veo, que no sé dónde está bien, le inyecta un ruido que está directamente asociado al pronóstico. O sea, vamos a ver en particular cómo incorporar los pronósticos de generación eólica, solar y todo eso que tenemos, que usamos normalmente, a la sala de SINC, ¿tá? Y cómo eso pega en la política de operación. Entonces vamos a ver como ejemplo, o sea, como ejemplo de uso real, van a ver la de los caudales, que esa es un proceso estocástico que tiene cierta parte de los estados representados y otros no representados. Entonces, ¿cómo juega eso en los pronósticos? O sea, cómo los pronósticos inciden en la parte de optimización, en crear la política de operación, y otros como la eólica y la solar, que directamente proyectan cero sobre el estado, o sea, no se considera el estado para crear la política de operación, pero cómo eso tiene un impacto fortísimo igual en la política de operación que se crea, sobre todo en el tramito inicial donde está el pronóstico, que cambia los valores del agua, obviamente. Entonces, ceja hacia que, mira, no me importa que el estado del lago sea que está bajo. Tengo un pronóstico de eólica que es enorme para los siguientes 3 días, usar lago tranquilo, que después o sea que el valor del agua no es mucho porque tenés con qué darle, le viene de otro lado la energía. O sea, eso va a aparecer cuando veamos la fuente de los, o sea, cuando veamos la construcción de los EGHs, ahí va a aparecer el tema de cómo asimilo los pronósticos, y ahí analicemos bien, discutamos bien cómo eso se incorpora y cómo afecta la política de operación, ¿tá? Y podemos hacer algún ejercicio de ponerle unos pronósticos muy fuertes de eólica y muy bajos de eólica y ver cómo cambian los valores del agua usados en la operación de cortísimo plazo, sería eso, ¿no? Para que le agarre el pronóstico de eólica. Bien. En definitiva, vas a tener que esperar un poco más. Sí, voy a tener que esperar un poquito, pero se va aclarando. ¿Sí? Bueno, pasen bien. Chau, chau. Bueno, hasta luego, gracias. Chau. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Gracias. Chao, gente.